Luisa Genoveva Carnés Caballero nace en Madrid el 3 de enero de 1905, en la calle Lope de Vega. Es la misma autora que nos describe cómo era su primer hogar, sugiriendo una carencia económica que obligará a su familia a trasladarse más de una vez para encontrar un piso más económico. Con 18 años se inicia la escritura. Sus primeros cuentos fueron publicados en periódicos y revistas, mientras que su primer libro, Peregrinos de Calvario, fue publicado en 1928. En 1930 empieza a trabajar también como colaboradora en la revista Estampa, donde publicó otros cuentos. El 17 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil, el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas que defendían un gobierno democrático y las fuerzas franquistas que intentaban imponer una dictadura. Luisa será una de las muchas protagonistas de esos terribles años, acumulando recuerdos a los que pondrá voz en sus obras. En abril de 1939 la guerra terminó con la victoria de las fuerzas de Franco y el exilio de los opositores a la dictadura. El viaje de Luisa empieza el 26 de enero de este año, cuando cruza la frontera para ir a Francia, donde muchos exiliados españoles fueron ingresados en diferentes campos y centros de internamiento. Luisa permanece en el albergue de la Polygen, en La Baule, para 2 meses. Luego, después de su liberación, se trasladó a París, donde se reúne con su hijo y consigue los permisos necesarios para trasladarse a México. En sus memorias, la autora también describirá estos días pasados en Francia, además del miedo a los bombardeos y la devastación provocada por la guerra. Tras su muerte, tuvieron que pasar años hasta que su figura como escritora fuera rescatada, pero gracias al historiador Antonio Plaza se rescataron novelas, obras de teatro y cuentos suyos no publicados con anterioridad. Entre esos manuscritos se encontraba la novela titulada El eslabón perdido, que la autora debió de escribir entre 1957 y 1962. El narrador de esa novela, César Alcántara, cuya mujer murió en la Guerra Civil, viaja de Madrid a la Ciudad de México en compañía de su pequeña hija, Amparo, y de su hijo aún más joven, Pepe. En su nuevo país se dedica a lo mismo que antes, es decir, la docencia de la literatura, y en sus ratos libres escribe un cuaderno íntimo que le sirve principalmente para expresar sus frustraciones, o sea, el texto que nosotros los lectores leemos. La novela aborda la situación que se produjo en México desde 1950 en adelante, por el contraste que opone la generación que formaba los refugiados republicanos frente a la que presentaban sus hijos. Toda la historia se basa en una única sensación, la de querer volver a la madre tierra, España, abandonada por el exilio y nunca más vista. Por tanto, muchos sentimientos invaden a la protagonista, como el deseo de volver el miedo de que sus hijos hayan olvidado sus orígenes. Sus hijos, que crecieron en México, parecen sentirse más mexicanos que españoles, ya que toda su vida transcurre allí, y ya casi no tienen conexión con España, una historia muy similar a la de la autora. La novela está dividida en 14 capítulos, en los cuales se va designando el pasado y el presente del protagonista. Sus palabras nos cuentan de los recuerdos del periodo republicano, del traspaso de la frontera y la reclusión en un campo de concentración, hasta la llegada en México, retratando también las dificultades económicas que sufrieron todos los refugiados. Al llegar a México, el regreso a España, su tierra natal, parecía a la vuelta de la esquina. El protagonista, a pesar del paso de los años, sigue firmemente anclado a esta esperanza. Pronto, sin embargo, la tristeza y el dolor se apoderan de él, cuando, gracias a los amigos y confidentes que lo rodean, comprende que sus hijos ahora pertenecen a México y que España es solo un vago recuerdo para ellos. Sabemos que El eslabón perdido incluye mucho material autobiográfico. Lo sabemos gracias a la introducción de Antonio Plaza, escrita para la publicación del libro en 2002, realizada por la Biblioteca del Exilio de la editorial Renacimiento. En esas páginas se cuenta la vida de Luisa Carnés, una de las escritoras más relevantes de la generación del 27. En 2017 apareció también editado por Antonio Plaza el libro titulado De Barcelona a la Bretaña francesa, escrito entre abril y septiembre de 1939, donde Luisa cuenta cómo salió de España y recuerda su estancia en Francia antes de viajar a México. Hay muchas coincidencias entre los recuerdos de Luisa y los de su protagonista, César Alcántara, como en estas palabras: mi caso era distinto, tenía que comenzar a vivir.
Hasta respirar se hacía más difícil a esta altura y el cuerpo me parecía más pesado que antes. Pasado el optimismo de los primeros meses, en que el hecho de estar vivo suponía ya una victoria en medio de la derrota, empecé a sentir el peso del exilio. Estaba duro para el trasplante. Mi raíz echaba su primera tierra.